más información y con visitas en nuestros estudios y con candidatos que se van dando a conocer. Lo decíamos, son semanas decisivas para los partidos políticos, tal vez para el común de la gente falta mucho para las elecciones, pero los partidos políticos tienen que empezar a trabajar, a diagramar sus equipos, sus proyectos y quienes los van a estar representando. En este caso se venía hablando de esta posibilidad, pero hoy estamos en condiciones de afirmar que vamos a hablar con el precandidato a intendente del PRO dentro de Juntos, el doctor Juan Garaventa, que está con nosotros. Juan, buen día, muchísimas gracias por estar en la radio. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, un placer. Juan, bueno, de un ámbito al otro totalmente diferente, ¿qué es lo que te convence para estar hoy participando activamente en la vida política de Pehuajó? Bien, la decisión que he tomado de actuar activamente en la política es porque para mí en la vida siempre hay que asumir compromisos. Y en este caso, en mi vida, en la historia de mi vida, siempre he asumido compromisos para mí importantes, como fue la elección de una profesión, de la medicina, donde uno puede estar acompañando, donde uno puede estar en momentos importantes, en una sala de partos, en momentos muy difíciles, acompañando a la familia, acompañando en diferentes aspectos de la vida. De modo que para mí también esta decisión de vida es un compromiso. Bien, bueno, por supuesto que la vida política de Pehuajó no es cosa simple, digo, más allá de eso que para todos es un desafío, la gran mayoría de los precandidatos, al menos los que vienen de otros ámbitos, entienden que la política en Pehuajó es un desafío. ¿Lo ves de esa manera? Sí, pero bueno, en este caso porque no comparto la concepción de la política que se ha venido desarrollando en Pehuajó y por ende ha sido algo progresivo en los últimos años, que me he sentido cada vez más incómodo en muchos aspectos. Creo que al igual que muchos de los vecinos, que una gran mayoría de los vecinos, y de ahí que después de un tiempo de elaboración tomé esta decisión de vida con absoluto compromiso, que es la de un proyecto, la de elaborar un proyecto, obviamente asumir el compromiso con un proyecto que condujera a una transformación de Pehuajó. Creo que Pehuajó se puede transformar a partir de dos ejes fundamentales, que son el desarrollo humano y el desarrollo económico de Pehuajó. De esa manera creo que vamos a mejorar, estoy convencido que vamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos. En esta primera decisión, en este primer contacto, la familia, los amigos, apoyan, acompañan, tienen miedo, digo, ahí también hay. El primer obstáculo a pasar para alguien que pasa de un ámbito a la política es el convencer a los propios. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en todo este tiempo que te digo que me llevó terminar a decidirme, lógicamente que charlé con todos ellos, con mi familia, primero que con nadie, con mis amigos más cercanos y con gente que uno conoce de la vida. Y bueno, en principio había opiniones diversas, muchas a nivel de como de cuidado, como de cuidado. Juan, fíjate en lo que te vas a meter, tenés ciertos recaudos, que esto, que el otro. Pero bueno, entendían y después lo entendieron más y hoy por hoy acompañan completamente la decisión, porque saben que soy una persona que cuando me parece que es por una causa justa, vale la pena comprometerse. ¿Te pasó lo que a otros pasa también, esto de que hay miedo en el entorno cuando decidís decir, bueno, yo me voy a presentar, voy a estar en política, voy a representar a un partido, voy a enfrentar a otros partidos políticos? Digo, ¿había miedo? ¿Había solo cuidado? ¿Por dónde pasaba la reacción? La reacción en algunos casos, sobre todo a nivel familiar, sí había temores. En otros, en el resto del entorno también había ciertos miedos, porque es como que a uno lo veían que en su historia de vida ha venido trabajando hace muchos años, que digamos que estaba en cierto lugar de confort, aunque la obstetricia tiene sus momentos de estrés. Entonces me decían, bueno, Juan, ¿hasta qué punto la necesidad del cambio? Y para mí la necesidad del cambio era muy fuerte. Entonces, en ese momento que termino de tomar la decisión, fue porque me parece que se puede acompañar a los vecinos
desde otro lugar. Y en este momento, como te dije, a partir de un proyecto tomado muy en serio, porque si no, no me hubiese corrido del lugar que estaba. Entonces, este proyecto, dije, lo voy a encarar y lo vamos a encarar desde 3 pilares fundamentales en ese momento. En aquel momento, te estoy hablando de hace varios meses. Y los frentes más importantes para mí eran en aquel momento, y hoy más que nunca, era darle un enfoque vecinal. Un enfoque vecinal, esto significa hacer política para todos los pehuajenses. Para mí eso es primordial. Mi vida entera se ha desarrollado en Pehuajó, desde el nacimiento hasta el día de hoy, de modo que me ha permitido desarrollar, me ha permitido crecer, tener una familia y demás. Entonces no puedo dejar de pensar nada más que en el beneficio para los vecinos, sin importar el color político, sin importar diferencias ni demás. Únicamente me importa el otro, únicamente me importa el ser humano. Bien. Los otros frentes, uno, te digo, esto del enfoque vecinal, el otro, el formar equipo. Me parece que más que nunca, y en la política, y cuando vas a encarar un proyecto de esta naturaleza, el equipo me parece fundamental. De ahí que en aquel momento salí a conversar con gente que me parece idónea, sólida en diferentes áreas, y hasta qué punto podía lograr el compromiso de estas personas. Estas personas se sumaron desde un primer momento, después con el transcurrir del tiempo se fueron sumando otras, y a partir de aquel momento salimos por un lado a viajar mucho y estar en contacto con intendentes que para nosotros habían hecho buenas gestiones, y estuvimos cotejando, estuvimos capacitándonos, estuvimos escuchando testimonios, como para ir teniendo cada vez más preparación y poder darle forma a las propuestas que necesita Pehuajó. Y el tercer punto, que ahí un poco me adelanté, fue hacer desde el punto de partida, hacer un diagnóstico de situación de Pehuajó, porque más allá de las opiniones de cada uno, necesitábamos como un diagnóstico de situación para saber bien el punto de partida. Y las propuestas que se fueron planteando en el transcurso del tiempo fueron en función de las necesidades de los pehuajenses. Hay un orden de prioridades, digo, muy médicamente, científicamente organizado, pero digo, ¿hay un orden de prioridades para empezar a curar de alguna manera los males de Pehuajó? Mira, me parece que los males de Pehuajó arrancarían desde el costado humano. Obviamente de la mano de lo económico, ¿no? Pero si vos me decís desde el punto de vista médico, te diría desde el costado humano. Yo en los últimos años he notado un deterioro a nivel de las relaciones humanas que duele muchísimo cuando compañeros de trabajo, sea una enfermera, una mucama, un municipal, un emprendedor, un comerciante, quien fuere, sentís que cada vez tienen menos derecho al reclamo, que cada vez tienen más miedo, que pasan etapas en las cuales no pueden reclamar sus derechos, no pueden conversar sus derechos. Esto no quiere decir que siempre en la discusión se les vaya a dar la razón, pero escuchar, estamos hablando de escuchar y de registrar, que me parece que es la base de todo, a partir de lo cual se puede hacer algo constructivo. Bueno, justamente y hablando de los males y de estas cuestiones y de los obstáculos y de los miedos, te tocó empezar con algún obstáculo importante. Digo, por eso y al principio vuelvo, cuando decíamos, no es fácil hacer política en Pehuajó, después de tantos años de una misma gestión, de una línea que tiene sus formas, sus modos, y que te tuvo ahí o te tiene todavía, en una imposibilidad de ejercer tu derecho a ser precandidato. Sí, porque en esto del tránsito que tuvimos hasta determinado momento, yo precisamente por la necesidad de tiempo y por abocarme casi exclusivamente a este proyecto, necesitaba tomarme una licencia en el hospital. Uh-huh. Y entonces, con el debido tiempo, un mes de anticipación, pedí una licencia, precisamente el 8 de febrero,
con un mes de preaviso, como para a partir del 8 o 10 de marzo poder dedicarme muchísimo más tiempo a la elaboración de este proyecto y a trabajar. Uh-huh. La respuesta, algunos me decían, Juan, no te van a dar la licencia. Bueno, yo confiaba, porque este es un derecho constitucional, es un derecho legal, es un derecho de cualquier ciudadano, que el poder presentarse a ser candidato, y yo en algún costado confiaba en que podría llegar a tener una respuesta positiva. Pues bueno, tenían razón aquellos que me decían, no te va a dar la licencia. Y digo, y me decían, no te va a dar, y hasta suena como muy personal. Y a los 10 días de presentar la licencia me llegó un escrito en el cual me dice, el señor intendente le niega la licencia que había solicitado, que era de carácter política, que era sin goce de sueldo y era por 7 meses. Uh-huh. ¿El argumento? El argumento que da, en principio, bueno, se sabe que es legal y constitucional, o sea que directamente tendría que ser indiscutible. Pero el argumento que él aduce es que por necesidades de servicio, porque el servicio estaba organizado de determinada manera, que somos 5 ginecólogos, y bueno, y esto es una contradicción, porque primero, como te digo, es un derecho. Segundo, que el mismo día que estaba presentando la licencia lo conversé con la actual jefa del servicio y me dijo, bueno, Juan, no vamos a tener problemas porque ya nos vamos a reorganizar, en vez de 5 vamos a hacer 4, muchas veces hemos sido 4, porque alguien se toma vacaciones o por otro motivo, somos 4. Entonces, ese no puede ser ningún motivo real. Inclusive en algún momento del hospital, te doy un ejemplo, el servicio de pediatría, no hubo ningún tapujo en que de 7 u 8 pediatras que hubo en algún momento quedara 1. O sea que es un modus operandi, ¿no? Pero el motivo real no es ese. ¿Hoy en qué situación se encuentra tu licencia o tu posibilidad de tener la libertad de ser precandidato con dedicación exclusiva? Hoy está en manos de la justicia, que espero que lo más pronto posible se expida, para poder contar con más tiempo y no estar tan pendiente del hospital, el cual obviamente no tiene nada que ver con esto, pero durante mis 28 años de trabajo en el hospital no he faltado nunca. Si alguna vez tenía que faltar, tenía quien me reemplazara. Nunca solicité una licencia, aún en momentos difíciles, y en esta que me toca, que era por un derecho absolutamente legal, la niega. ¿Cuál fue el impacto, de ver ese no en una nota? El impacto, digamos que un poco lo esperaba, a pesar de lo que me decían, qué sé yo, pero un poco lo esperaba, lógicamente, era un costado mío. Quería engañarme un poco y decir, bueno, no, por ahí en este caso es tan indiscutible que me lo va a permitir, pero en realidad la negación de mi licencia fue como un refuerzo de mis convicciones, sirvió para eso, porque si hay algo por lo que hoy estoy trabajando es precisamente porque no estoy de acuerdo con varios aspectos y para mí fundamentales de cómo se concibe la política. Bueno, justamente, y un poco lo mencionabas, ¿no? El hospital ha sido en el último tiempo, y ya hace bastante tiempo, como una especie de muestra de lo que viene pasando en toda la sociedad. Esto de que el que se queja tiene castigo, en la medida de lo posible desarmar los reclamos, tratar de silenciar cuando alguien reclama lo que es un derecho, como en tu caso, reclamar el derecho a una licencia para poder ser candidato, otros el derecho a tener un descanso, un sueldo digno, son cuestiones que se acallan. Sí, con respecto a este tema es casi una constante y se ha ido agudizando en los últimos tiempos. Te digo, un tiempo bastante largo, donde el personal del hospital, ya te digo, sea el personal que ocupe el lugar que sea, han ido notando, he conversado con muchísima gente y muchísima gente que se ha acercado de este personal, contándote sus frustraciones, su apatía, su desgano, porque entienden que en algún momento
creían que sus reclamos, sus inquietudes eran escuchadas, pero no lo fueron. Fue pasando el tiempo y después sintieron una especie de ninguneo y al final tomaron conciencia de que en realidad no había voluntad de cambiarle sus realidades, de modo que ya directamente si iban a plantear algo, ahí aparece la figura del miedo, porque surgen las intimidaciones o surgen las amenazas y es algo... el trabajo que sea de enfermería, el de médico, el de un odontólogo, el de no importa de quién sea, es algo para lo que uno se preparó y el hospital, como cualquier otra institución, la gente que trabaja en el hospital tiene su sentido de pertenencia y un sentido de pertenencia que no se lo puede quitar nadie y acá es como que se está jugando con el sentido de pertenencia y eso es lo que duele tanto porque uno no se quiere ir, uno quiere trabajar en determinadas condiciones, uno quiere tener referentes, uno quiere una organización, una idea, un plan y de pronto esas cosas no aparecen. Bueno, ingresa un saludo con mucha suerte de parte de Alicia del área de pediatría. Ahí nos está... Bueno, muchas gracias. Le mando un beso. Juan, bueno, ¿cómo es el equipo? ¿Con quiénes están trabajando? ¿Quiénes te están acompañando en este proceso, en este cambio y en este nuevo proyecto? Es un equipo que abarca, varias áreas, casi todas las áreas. Lógicamente que uno va dejando espacios porque en este equipo lo que tratamos es que a partir de una idea, como te dije, de un enfoque vecinal que lo compartimos, que lo consensuamos, la gente que arrancó, es que este equipo se le va sumando gente y que la idea es que sea algo congruente, que el vecino se siente identificado, que participe. Para mí es fundamental. El vecino tiene que ser el protagonista. El vecino es el protagonista. Esto no puede cambiar nunca la ecuación. La persona que ocupa, ahora te contesto concretamente lo que me preguntaste, pero el vecino tiene que ser el protagonista como el paciente tiene que ser el protagonista en el hospital. Y uno, si le tocase ocupar el lugar de gobernante de la ciudad, tiene que elevar las propuestas, las tiene que consensuar con su equipo, tienen que surgir de las necesidades, pero nunca sentirse que por tener el poder ejercerlo de determinada manera. En cuanto al equipo, hay gente muy representativa de Pehuajó que tienen años de gestión en diferentes áreas y bueno, te puedo nombrar a Juan Sinieris, que está en el área de Hacienda, te puedo nombrar a Manuel Polo, que está es actual concejal y es ingeniero y en la parte de obras públicas, en la parte de educación a Marita Buffarini, en el área de salud estoy conversando con referentes que conozco y que son auténticos referentes de la salud, quienes tienen una visión integral de la salud, quienes pueden plantear un plan de salud coherente, sensato, y que es lo más interesante, es lo más importante, el plan, que la gente sepa por dónde se camina, por dónde, que sea previsible y que se sienta respaldada. Uh-huh. En las demás áreas también contamos con gente sólida, consistente y con ganas de trabajar. Y abiertos totalmente, como te digo, de acá en más, a que se sume gente, desde el lugar que sea. Bueno, dice por acá, felicitaciones al doctor Juan Garaventa, excelente profesional y como persona excelente también. Soy paciente de él y mis hijas no lo cambiamos por nada. Dice por ahí, y otro mensaje que dice Juan, muchísima suerte, sangre nueva en la política. Aplausos, lo dice Graciela a través de un mensaje. También nos están preguntando por un lugar, un lugar donde poder acercarse al equipo, poder hablar con vos, poder por lo menos conocer un poco más de la propuesta. Sí, me parece muy importante que en los próximos días vamos a habilitar el lugar que va a ser en Alem, al 740, no sé la dirección exacta, pero va a ser ahí, y que
va a ser muy importante porque va a ser ahí el lugar de encuentro, el lugar donde la gente se pueda expresar, contar sus ideas, que a esas ideas le podamos dar forma, donde podamos hacer un poco de catarsis y donde va a ser una usina en todo sentido. Bien, Juan, bueno, vamos a tener seguramente oportunidad de seguir hablando. Blanca, también paciente tuya, deseándote mucha suerte y dejando sus saludos. Entraron un montón de mensajes, ¿no? Por ahí van llegando a través de las diferentes vías, pero bueno, la gente al menos te está dando la bienvenida, parte de la gente a la vida política. Nosotros, como lo decimos a todos los candidatos, bienvenidos a la jungla. No es fácil en Pehuajó, como lo decíamos al principio, las felicitaciones y las condolencias, porque esto es un camino que hay que recorrer, pero bueno, agradecerte fundamentalmente, como siempre, por estar acá en la radio, a vos y a todo el equipo, por darnos la oportunidad de contarles a la gente esta candidatura. Les agradezco muchísimo y en esto uno nuevamente, te digo lo mismo, se comprometió porque para mí el vínculo, la cercanía con la gente es lo que carga el alma. Yo creo que a todos nos pasa en una medida o en otra, y que es fundamental. Y ni hablar del desarrollo económico, ¿no? Porque Pehuajó ocupa un lugar estratégico en la Pampa Húmeda y Pehuajó puede ir por muchísimo más a nivel económico. De modo que muchas gracias y bueno, y nos seguiremos viendo. Seguramente así será. Te vamos a estar molestando bastante seguido, seguramente va a ser así. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Juan Garaventa, precandidato a intendente por el PRO dentro de Juntos, hablando de su proyecto, de las cuestiones que ya debió enfrentar en este nuevo camino, pero de la posibilidad de que vos, si estás convencido y si querés, lo puedas votar como el próximo intendente de Pehuajó.